Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, en las últimas khutbas hemos hablado sobre el tema de la muerte. Y hemos dicho que el día del juicio final comienza para cada uno de nosotros con el momento de nuestra muerte. Entonces, en esta khutba de hoy vamos a hablar sobre las señales que Allah Azza wa Jal ha mencionado en el Sagrado Corán y aquellas que ha mencionado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre el advenimiento, la cercanía del día del juicio final. Ese día que es una obligación para nosotros creer. Es uno de los pilares de nuestra fe, creer en la vida del más allá, la resurrección y el día del juicio. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: a quienes creen en lo que te fue revelado, oh Muhammad, y lo que fue revelado antes de ti, a los que hacen la oración, pagan el zakat, y a quienes creen en Allah y en el día del juicio, a ellos les daremos una recompensa grandiosa. Los sabios, cuando hablan de las señales del día del juicio, las separan en dos, las dividen en dos: las señales menores y las señales mayores. Las señales menores son aquellas que hablan sobre comportamientos, cosas que van a ocurrir y que muestran la cercanía del día del juicio. Y las señales mayores son aquellos eventos que nada tienen que ver con lo que hagan los seres humanos, sino eventos cósmicos que van a mostrar el fin del mundo. Que esta vida tal cual la conocemos ha de terminar, y que luego de eso vendrá la resurrección y el día del juicio final. Entonces hoy vamos a hablar de algunas, porque no nos permite el tiempo hablar de todas, algunas de esas señales menores. ¿Y para qué vamos a hablar de eso? Para ver qué tan cerca está de nosotros el fin del mundo. Y que no nos sintamos engañados por esta dunya, por este materialismo, y nos apeguemos a él. Porque por Allah, de la misma manera que no sabemos cuándo ha de llegarnos el momento de la muerte, tampoco sabemos cuándo es que ha de llegar el fin del mundo. De entre las señales del advenimiento del fin del mundo está el maltrato de los hijos a sus padres y la aparición de nuevos ricos que no van a saber administrar su riqueza con justicia. En un hadiz se relata que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba sentado con algunos de sus compañeros y se apareció ante ellos una persona extraña, de vestimentas muy blancas, de cabello muy negro. Nadie lo conocía y le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam por el Islam, por el Imán y por el Ihsan. Y luego le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: dime cuándo va a ser la hora, cuándo va a ser el fin del mundo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: el preguntado sabe tanto de ello como el que ha preguntado. Es decir, así como tú ignoras la fecha, yo también la ignoro. Y el que estaba preguntando le dice: háblame entonces sobre las señales. ¿Cuáles serán esas señales de que el fin del mundo está cerca? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: cuando la esclava dé a luz a su ama, y cuando veas a los pastores descalzos y desnudos competir en la construcción de altos edificios. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona dos señales. La primera de ellas, cuando la esclava dé a luz a su ama. Y esto el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que quiere decir es cuando los hijos se comporten como amos y sus padres sean los esclavos. ¿Y qué tan claro es ese comportamiento en nuestros días, donde el respeto de los hijos por los padres se ha perdido? Donde los hijos se levantan y elevan la voz y recriminan a sus padres y no tienen por ellos ningún respeto. Donde leemos y escuchamos en los medios de comunicación a aquellos hijos que matan y maltratan
a sus padres y cuando llegan a la vejez, en vez de cuidar de ellos, los envían a un lugar para cuidarlos para que no los molesten. Así el profeta sallallahu alaihi wasallam nos decía que ese comportamiento es una señal del advenimiento del día del juicio. Dice, y cuando veas a los pastores descalzos y desnudos competir en la construcción de altos edificios. Allahu Akbar. Y si acaso mirando para Oriente no vemos eso hoy, donde gente que hace pocos años eran pastores, solamente tenían leche de cabra y dátiles para comer, y construyen altísimos edificios. Lo vemos con nuestros ojos. Pero el significado del profeta sallallahu alaihi wasallam va más allá de ello. Los musulmanes no debemos quedarnos con lo fenomenológico nada más, sino con la enseñanza. Cuando veas a aquellos que no sudaron y por eso no pueden apreciar la riqueza que tienen, los veas malgastándola, esa es una señal del advenimiento del día del juicio. Cuando los que tengan el dinero y el poder en una sociedad no sean quienes aprendieron a ganarla y saben cómo administrarla con justicia, no. Cuando sean aquellos que dilapidan su dinero compitiendo entre ellos en la construcción de altos edificios, algo que no tiene ningún beneficio para la sociedad. Cuando veas eso en una sociedad, sabe que eso es una señal del fin de los tiempos. Otra de las señales que nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuánto lo vemos, es cuando las personas incompetentes sean tomadas en posiciones de autoridad, sean designadas en autoridad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando designaba a alguien, designaba al que tenía la mejor capacidad de desarrollar esa tarea. No porque fuera de su familia o su mejor amigo, no porque fuera de su clan, sino el profeta sallallahu alaihi wasallam elegía al que tenía mejor conocimiento y mejor capacidad de desarrollar esa acción. El profeta sallallahu alaihi wasallam una vez estaba sentado en una reunión hablando y se apareció un beduino y le dijo: Muhammad, ¿cuándo es el fin del mundo? El profeta sallallahu alaihi wasallam no le respondió y la gente empezó a preguntarse: ¿acaso el profeta no lo oyó? ¿O acaso no quiere responderle? Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó de hablar lo que estaba hablando con la gente, le dijo: ¿dónde está el que preguntaba? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Y el beduino se levantó y dijo: aquí estoy. Y le dijo: cuando la honestidad se haya perdido, en ese momento espera la hora. Cuando se pierda el amana, la honestidad, vendrá el fin del mundo. Y el beduino le preguntó: ¿y cómo se pierde la confianza, la amana? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: cuando las personas incompetentes sean designadas como autoridades, ahí se pierde el amana. Ahí espera la hora. ¿Y cuánto vemos nosotros situaciones como esas? En la que las personas, por pertenecer a una familia, a una etnia, a un partido político, son designados como autoridades sin tener la mínima capacidad de desarrollar esa tarea para el bienestar de sus pueblos. Otra de las señales del día del juicio es la proliferación de enfermedades sociales y de los pecados que se hagan públicos y abiertamente. Cuando en una sociedad se haga de forma abierta y descarada el consumo de las drogas, del alcohol, el adulterio, la usura, se haga lícito lo ilícito y se prohíba aquello que es lícito y bueno, eso es una señal del día del juicio. El día del juicio está cerca. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: habrá en mi nación en el futuro, cerca del día del juicio, gente que va a permitir hacer lícito el adulterio, va a ser lícita la seda para los hombres, va a ser lícita las bebidas alcohólicas y las drogas, y va a haber mucha música, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, instrumentos musicales y música. ¿Y cuánto lo vemos eso nosotros en nuestra sociedad? Para todo la música, en la televisión la música, en la radio la música, gente que se despierta, pone la música y la apaga cuando se va a dormir, y el Corán allá olvidado, y las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam allá olvidadas. La música lo es todo en su corazón, y cuando ya no tiene temor de Allah y de que la gente lo vea en el pecado, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah perdona a todo pecador, menos aquel que hace público su pecado. Ya no tiene temor de nada. Ya no tiene temor de nada.
Cuando veas eso suceder en una sociedad, sabe que el día del juicio está cerca. Otra de las señales que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el advenimiento del día del juicio son los saludos exclusivos. Ocuparse mucho y solamente en el comercio y la ruptura de los lazos familiares. Escuchemos al profeta sallallahu alaihi wasallam, que no habla por pasión, sino que lo que dice, cada una de sus palabras, es revelación de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: poco antes de la hora, los saludos serán restringidos a los conocidos, y la gente se ocupará mucho del comercio, a tal punto que una mujer ayudará a su marido en su negocio, y existirá la ruptura de los lazos familiares, el falso testimonio y el ocultamiento del testimonio. Subhanallah. Cada palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla de hoy. Lo primero que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: poco antes de la hora los saludos serán restringidos a los conocidos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, hablándonos de la piedad, dijo: saluda a quien conoces y a quien no conoces. Y dijo: la peor de las comidas es la que son invitados los conocidos y los ricos y se dejan de lado a los pobres. La señal del día del juicio, ¿cuál es? Yo solamente saludo a los que conozco, son de mi familia. A los otros ni los saludo, ni les doy la cara. El que no es de mi etnia, no habla mi idioma, no es de mi estatus social, ni lo saludo, lo ignoro. Ese ignorar al otro, que es tu hermano, si no es tu hermano en el Islam, es tu hermano en la humanidad, porque todos descendemos de Adán. Ese ignorar al otro, al que no consideras lo mismo que tú, es una señal del día del juicio, una enfermedad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: y la gente se ocupará todo el día, su mente y su corazón, del negocio, a tal punto que va a llevar a su mujer a que lo ayude en el negocio, como aquellos que no cierran su negocio el día del Jumu'ah, 1 hora, y llevan a su esposa a que lo tenga abierto. 1 hora, 24 horas tiene el día, 7 días tiene la semana, y 1 hora no cierran el mahal. 1 hora no cierran el mahal para escuchar la palabra de Allah. Y la esposa no escucha nunca. La esposa no tiene derecho a escuchar el Corán. La que cuida y cría a tus hijos no tiene derecho, no tiene tiempo para escuchar la palabra de Allah y la palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La ruptura de los lazos familiares, y que Allah nos proteja. Los que llaman a su mamá el día de la madre y a su papá el día del padre, y salvo eso no reconocen al padre o a la madre ningún derecho. Los que le elevan la voz a los padres y no recuerdan, como Allah Azza wa Jal dice en el Corán, aquellos que cuando eras indefenso te criaron y te cuidaron. Antes de elevarle la voz a tus padres, recuerda que fueron ellos, cuando no podías hacer nada, ni siquiera limpiarte de tus necesidades, ellos se ocupaban de ti. Subhanallah. El falso testimonio y el ocultamiento del testimonio. Aquellos que por algún beneficio mundano ocultan la verdad, o cuando tienen que ser testigos, solamente testifican a favor de quien les conviene. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando eso se haga común, como los que venden su testimonio a los abogados para los accidentes de tránsito y demás, cuando eso se haga común en una sociedad, esa es una de las señales del día del juicio, está cerca. Otra de las señales que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam es que cuando los encargados de proteger a la gente, en lugar de protegerlos, sean quienes los golpean y quienes los reprimen. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al final de los tiempos habrá hombres que llevarán látigos como los rabos del ganado. Ellos saldrán por la mañana bajo la ira de Allah y regresarán por la tarde bajo la ira de Allah. Y en otro hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hay 2 tipos de personas con látigos como los rabos del ganado, con los que golpean a las personas. Y mujeres que están vestidas pero desnudas, que caminan de manera insinuante moviendo sus caderas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ellos no entrarán, ninguno de los 2 entrarán al paraíso ni podrán siquiera oler su fragancia, a pesar de que la fragancia del paraíso puede ser percibida a gran distancia. Subhanallah. ¿Acaso no vemos eso hoy?
en esta sociedad que aquellos que son los responsables de proteger a la gente son en realidad los que los golpean. Y cuando vemos esas imágenes de esos hombres que tienen como un rabo de ganado negro con el cual golpean a la gente, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos avisó. Y ellos se supone que deben proteger a esas personas, pero no las golpean. Pobre campesino. ¿Dónde estaban esos policías cuando vinieron los guerrilleros? Y cuando vinieron, ¿cómo se llaman los otros? Los paramilitares. Y los sacaron de sus fincas. ¿Dónde estaban para protegerlos? No estaban. ¿Y dónde estaban los policías para proteger a esos campesinos? Cuando unos políticos corruptos firmaron unos acuerdos, los cuales no les dejan trabajar. ¿Dónde estaban para protegerlos? No estaban. Pero cuando esa gente quiere elevar su voz y decir, no estoy de acuerdo, nos están matando a todos, ahí sí están para pegarles. Esas son señales de las injusticias que se van a dar antes del fin de los tiempos. Ellos deberían protegerlos. ¿Pero para qué están? Para golpearlos. Y aquellas mujeres de musulmanes, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que no usan el hijab, y el hijab, por Allah, que no es un pedazo de tela sobre la cabeza. El hijab es vestirse con humildad, sin mostrar las partes del cuerpo. Aquella hermana musulmana que no tenga la fe para ponerse el trapo sobre la cabeza, que no use un pantalón todo apretado, una brisa toda apretada, sino que use una falda o un pantalón que sean amplios, una camisa que sea amplia y que ruegue a Allah que le dé la fortaleza para usar el hijab. Pero aquellas que usan un pedazo de tela sobre la cabeza y un jean todo apretado, eso no es hijab y entra en lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que caminan moviendo sus caderas para llamar la atención. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, unos y otros no van a entrar al paraíso. Los que golpean a quienes deberían proteger y las mujeres que andan mal vestidas no van a entrar al paraíso. Señales del día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cerca del día del juicio habrá haraj. Dijeron, mensajero de Allah, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, matanzas, grandes matanzas. Cuando veas esas matanzas, sabe que es una de las señales del día del juicio. Y así está la sangre de los musulmanes. Hoy no vale nada. Mueren miles de personas y nadie hace nada. Nadie se indigna. Nadie levanta su voz. Nadie levanta la mano para defender a esas personas. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es una de las señales del día del juicio. ¿Para qué nos sirve aprender de estos y escuchar de estos, hermanos? No es para quedarnos con los hechos fenomenológicos y verlos, identificarlos, no, por Allah que no. Nos sirve para saber que el día final de este mundo está cerca. Y que así como nuestra fecha de muerte no la sabemos, el del fin del mundo tampoco. Y que puede acontecer mañana. Y que por eso debemos prepararnos para ese día. En el día que viajemos de este mundo material hacia ese mundo que va a ser eterno, porque esta vida es una vida temporal. Y cuando nos pregunten en la tumba cuánto tiempo vivieron en el mundo, vamos a decir un día o una tarde. Eso es lo que nos va a aparecer en el más allá toda esta vida. Todos estos años nos van a aparecer instantes. Y vamos a ser conscientes que la vida del más allá es eterna. Entonces trabajen en esta vida pensando en la eternidad de sus vidas en el más allá.